Bien. Vamos a continuar con el práctico de hoy. Ya les voy a habilitar el práctico. Si quieren vayan completando la asistencia. Ya les dejé la asistencia para que lo hagan. Habíamos quedado en el práctico número 8. Prácticamente lo terminamos, pero bueno, nos faltaba ver, hacer un análisis comparativo de algunas cuestiones vinculadas a ese práctico. Comparto la pantalla. Bien. Cuando nosotros vamos a trabajar, siempre es conveniente que se realicen algunas comparaciones y algunos análisis, sobre todo visuales, de las imágenes obtenidas siempre, ¿no? No hay que largar resultados sin antes hacer un análisis pormenorizado del mismo. Nosotros la clase pasada hicimos análisis de NDVI, análisis de humedad, que es el agua contenida en las hojas, y también el de agua, que me muestra agua en superficie, tanto como el contenido humedad de agua del suelo. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una interpretación un poco más allá de lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver ahora, hicimos también los componentes principales, ya les voy a mostrar algunas cuestiones ahí, pero vamos a continuar para poder concluir con las comparaciones. Vamos a concluir con lo que nos establecía el práctico. Creo que ustedes tienen, si no mal no recuerdo, en el módulo de la facultad, vamos a ver, vamos a ir con algún problemita de conexión. Vamos a que cargue, ya les voy a decir. Nosotros cuando hicimos el análisis principal, que eran componentes principales, pero ahora les voy a mostrar un poco cómo se... Acá tenemos la salida del análisis por componentes principales, ¿sí? Y luego vamos a ver acá que en el práctico me indica que hay una formulita que es la denominada OI, ¿sí? Que viene de las siglas en inglés, Optimum Index Factor, que significa factor de índice óptimo. Y ustedes me dirán, ¿y para qué y con qué se come? Bueno, ustedes tienen, y yo les quería mostrar, bueno, acá en el Moodle, tenemos cargado, hay un archivo en Excel, y si mal no recuerdo, no. A ver si está.
Ah, no lo tienen ustedes. Pero bueno, cualquier cosa yo se los subo después al grafito. Como no lo tienen cargado, no hace falta que lo entreguen, así que no hay problema. Igual yo se los voy a subir ahora, cuando termine la clase. Este modulito eh, sirve para determinar el factor de índice óptimo. ¿Qué es lo que me muestra el factor de índice óptimo? Me muestra cómo se combinan un conjunto de tres bandas para conformar una imagen color. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene? Básicamente el OIF se compone de la sumatoria de los desvíos estándares entre pares de bandas dividido la sumatoria de la correlación entre pares de esas bandas. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, primero acá dice sumatoria de los desvíos estándar. Nosotros cuando analizamos tenemos la varianza. Obviamente no es el desvío estándar, pero está relacionado con el desvío estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Puedo, voy a mostrar. Acá tengo el, vamos a ver si me permite abrirlo. Cuando se genera el archivo de análisis por componentes principales, no, este no. Pero bueno, es exactamente la misma presentación que tenemos acá en práctico, donde nosotros tenemos acá en la diagonal principal la varianza y fuera de la diagonal principal la varianza conjunta entre bandas o covarianza. Por ejemplo, este valor es la varianza conjunta entre la banda 2 y la banda 2, o sea que la varianza es la banda 2. La segunda matriz era de correlación, o sea, me va a indicar cuánto es la información que comparten el conjunto de bandas. Obviamente, la banda 2 con la banda 2 comparten el 100% de la información, porque es la misma banda. Toda la diagonal principal es 1. Así, un número alto, cercano a 1, va a indicar que esas dos bandas tienen información similar. O sea que la información, producto de la reflexión del suelo que captan cada uno de los sensores, es similar. Si tenemos un número bajo, por ejemplo acá, entre la 2 y la 5, tienen 20%, significa que solamente comparten el 20% de la información, del total de la información que forman el conjunto de las dos bandas. ¿Sí? El componente principal de uno tiene 77%, un poco más del 77% de la información comprendida en todo el conjunto de bandas. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el OIF me permite, ustedes cargan acá los valores. Ahora me voy a ver si lo puedo hacer. Hago de nuevo, no sé si me completo acá. Vamos a borrar, cosa que pueda borrar después. Y ahí, ya me va a generar el de salida y les voy a mostrar. Bueno, ahí está. Esto sencillamente se puede guardar como un archivo de texto. ¿Sí? Esto se copia y se pega acá en el Word, perdón, en el Excel. Y acá tenemos la matriz de varianza-covarianza y acá la matriz de correlación. Esta otra, la que está en rojo, me va a mostrar la raíz cuadrada de esta matriz, básicamente. O sea que el desvío estándar no es ni más ni menos que la raíz cuadrada de la varianza, básicamente. Entonces, y ahora les muestro. Acá, para el OIF, no hay determinado un orden de importancia de las bandas. Sí analiza la cantidad de información aportada por cada uno. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, fíjense, si yo hago una combinatoria entre las bandas, supongamos 2, 3 y 4,
¿sí? Lo que voy a obtener es la varianza conjunta, o perdón, el desvío estándar conjunto entre la banda 2 y la banda 3. Entonces busco la intersección de la banda 2 y la banda 3 acá. A ese valor le sumo la intersección de la banda 2 con la banda 4. Entonces le sumo este otro valor. Luego buscaré la intersección de la eh, banda 2 con banda 3, banda 2 con banda 4 y banda 3 con banda 4. Acá. Entonces ahí tengo esos tres valores. Esos tres valores se suman y me va a dar un valor en esta columna, que es la sumatoria del SK. Del mismo modo, lo hago para el de la sumatoria de las correlaciones. Fíjense, acá está marcado esos tres cuadritos, y si analizo el de las correlaciones, también están marcados los mismos tres cuadritos. ¿Sí? Esa sumatoria me va a dar un valor, un número definido. Fíjense, bueno, acá yo tengo resulta, acá está la varianza, acá se calcula el desvío estándar a partir de la varianza, y la correlación natural. Acá, si yo analizo, ¿sí? Si me fijo, el mayor valor de hoy me va a estar dando cuál es la combinación de bandas que tiene la mayor información que aporta el conjunto de tres bandas y la menor redundancia de datos. ¿Por qué lo divido en la correlación? Para quitarle la redundancia de datos. Piensen ustedes, les doy un ejemplo. Cada uno de ustedes se va a estudiar el 100% de un tercio de la materia. Si le damos la oportunidad que puedan rendir el examen final de A3, cada uno sabe un tercio de la materia. La materia se divide en tres partes: fotogrametría, procesamiento de imágenes satelitales y cartografía. Cada uno de ustedes se estudia el 100% de una unidad. ¿Qué pasa si yo al examen final hago pasar a dos alumnos que hayan estudiado fotogrametría y a uno que estudió cartografía? Y yo les pregunto procesamiento de imagen satelital. Obviamente los tres van a ir a desaprobar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una redundancia de la información que contenemos. O sea, dos alumnos están aportando exactamente la misma información. Bueno, eso es la redundancia. ¿Sí? Nosotros tenemos que evitar que en nuestra combinación color haya dos bandas que tengan una redundancia alta. ¿Qué significa esto? Que van a aportar la misma información y que a la hora de contemplar la suma no nos aporta demasiado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las combinaciones y cómo se realiza una composición color. Hay varias formas. Acá en Easy podemos entrar en Display y hay una opción que dice Composite, o el cuarto icono desde la izquierda que abre la misma opción de Composite. Obviamente esto está definido en la guía de trabajo práctico, ¿no? ¿Qué es el OIF? Es una pregunta de final también, y de parcial. O sea, ¿para qué sirve el análisis por componente principal? Una de las aplicaciones es determinar cuál es la mejor combinación de tres bandas para tener o para generar una composición color de imagen con la mayor cantidad de información y la menor redundancia de datos. ¿Sí? Eso es. Otra cosa que ya vamos a ver para qué sirve el análisis por componente principal es para generar una imagen eliminando la redundancia de datos. O sea, tomamos todos los datos comunes a todas las bandas y generamos una nueva imagen. Esa imagen, en este caso, tiene el 77,7% de la información contenida en todo el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que en las otras bandas hay cosas interesantes también.
¿sí? No en las otras bandas, en los otros componentes. Vamos a ver acá, cuando yo creo una composición color, yo tengo, si el satélite me permite contar con una imagen para el color azul, una banda para el verde y una banda para el color rojo, puedo generar una composición color verdadero. Hay una sola forma de considerar o de conseguir una composición verdadera. Landsat 8 tiene tres bandas para el visible. O sea, tenemos las tres bandas visibles. Tenemos una banda para el azul, una banda para el verde y una para el rojo. La banda del azul es la banda 2. La banda del verde, la banda 3 y la banda rojo 4. Fíjense que yo hace rato cuando hablé de LOIF le dije que el orden de las bandas me interesaba. Pero cuando hablamos de composición color, el orden de las bandas sí importa. Porque yo acá estoy diciendo qué color le asigno a cada una de las bandas. Entonces, de nombre de salida le voy a poner 432 Poly RGB. ¿Sí? Puedo ponerle ese nombre, le doy OK. Y ahora voy a cambiar. Fíjense, bueno, esto es una composición color verdadero. ¿Sí? No tiene tanto contraste, ¿por qué? Porque la información aportada por las bandas visibles tampoco es tan grande. ¿Sí? Si hago la composición color con las mismas tres bandas, acá voy a poner la banda 4, la banda 2 y la banda 3, y esta composición, fíjense que yo digo RGB, entonces en el nombre tiene que coincidir, o sea, la primera es rojo, la segunda verde y la tercera azul. Por eso es RGB y por eso el orden en el nombre. Entonces acá tienen que poner la que va en el rojo, que es la banda 3, la del verde, que es la banda 2, y luego la banda 4. Es una composición 3, 2, 4, RGB. Vamos a ver. La banda 3 es la que muestra un poco mejor la vegetación. Yo le voy a dar el color verde. Fíjense que acá se ve en otros tonos completamente diferente la combinación de colores reales. Si bien utilizamos las mismas tres bandas, solamente esta es composición color verdadero, mientras que esta es falso color. Una sola combinación posible es la color verdadero. Todas las demás son falso color. ¿Qué pasa si el satélite que estoy utilizando no tiene tres bandas para el visible, para el rojo, verde y azul? Todas las combinaciones que yo genere con ese satélite serán falso color. ¿De acuerdo? Bien. Una de las más utilizadas es utilizar en el rojo la banda 6 o 7, utilizar en el verde la del infrarrojo cercano, que es la banda 5, porque es la que tiene la mejor respuesta espectral de la vegetación, y se puede utilizar la banda 4 o la banda 3 en el azul, ya que la banda 4 tiene una buena reflexión del suelo, pero la 3 también tiene su influencia con respecto a la vegetación. Entonces podemos tener una combinación 7, 5, 4 de RGB y vamos a ver que mejora sustancialmente. Y vamos a ver que si cambio la imagen del visible por de la 4 pongo una imagen de la 3, vamos a ver que no hay cambios significativos. ¿Por qué? Y porque la respuesta espectral del suelo la va a dar la banda 7 en gran medida, ¿no? Fíjense que acá esas dos imágenes son prácticamente iguales y van a tener muy poca variación tonal en algunas zonas, pero son prácticamente iguales. Fíjense que no hay tanta diferencia si es que utilizamos una combinación de bandas del visible. Pero yo podría, en vez de utilizar una banda, utilizar un componente principal. Por ejemplo, reemplazamos la banda 3 por el componente principal 1. Fíjense que yo puedo analizar la matriz de correlación entre componentes y bandas, que es la última matriz que genera el informe de
del análisis por componentes principales y me dice cuáles son las bandas que están presentes. Fíjense, en el componente principal 1 es, reemplazaría a cualquiera de las bandas del visible. ¿Por qué? Porque tiene una correlación alta. Pero también tiene información alta de la banda 6 y 7, no tanto de la banda 5. Entonces, yo podría reemplazar tranquilamente el componente 1 por una de las bandas del visible, y lo que estaría haciendo es sumando la información contenida en el conjunto general de las bandas. ¿Sí? Entonces acá voy a formar una 7,5 componente 1 y vamos a ver que sería la combinación color de mayor contraste posible. Aunque a simple vista no hay tanta diferencia con la 754. ¿Sí? Podríamos hacer zoom en algunas zonas, por ejemplo acá, y empezar a comparar y hacer una comparación más fina de qué es lo que nos muestra cada una en cada caso. Y dice no hay grandes cambios significativos. Si acá, en esta zona, hay un pequeño cambio, ¿sí? Se ve un poco más oscuro, pero no hay un cambio significativo, básicamente. Perfecto. A ustedes les queda entonces para que jueguen un poco con las composiciones color. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarle un poco qué pasa acá. Fíjense que cuando yo utilizo una banda del infrarrojo cercano en el verde, la vegetación se ve en verde, ¿sí? Pero fíjense que se ve en tonos de verde bien característicos. Entonces, es fácil identificar y reconocer la vegetación con nuestras gamas tonales. Ahora bien, fíjense acá, yo tengo vegetación con verde de alta intensidad de este lado de la de la ladera y de este otro lado no tanto, ¿sí? Y acá tengo un poco más oscuro. Y yo lo que puedo hacer es solapar a esa imagen o solapar el NDVI. Entonces, ¿quién me muestra el NDVI? El NDVI me va a mostrar la intensidad de la vegetación. ¿Sí? Ahí tenemos el NDVI. Lo que está en verde más oscuro sería la vegetación de mayor biomasa. Entonces, si yo quiero analizar qué ocurre en las zonas estas negras, yo podría decir que no hay nada de vegetación acá. Sin embargo, hay algunas zonas donde, a ver, acá por ejemplo, fíjense, estas dos laderas, tanto esta ladera, ahí se ve, esa ladera como esta del otro lado, si bien esta es una ladera umbría, o sea que acá tenemos influencia de la inclinación del sol. ¿Por qué? Porque la ladera está inclinada hacia el sur prácticamente y el sol no viene, la luz del sol no llega de manera vertical, y siempre el sol está un poco más hacia el norte. Entonces el ángulo de incidencia de la luz en esa ladera va a ser menor que en la otra ladera de enfrente. Por lo tanto, la reflexión o la intensidad con la que se refleja la vegetación no es la misma. Por otro lado, en este sector donde las sombras de las montañas son más prolongadas, nosotros no tenemos radiación solar directa, o sea, no hay luz solar directa sobre la vegetación. Lo que tenemos es radiación solar difusa. Pero la radiación solar difusa
no está incidiendo solamente sobre la vegetación, sino sobre todos los componentes naturales de ese sitio. O sea, tanto el suelo. Dijimos que el NDVI era la diferencia entre la banda que me aporta información de la vegetación menos la del suelo. Dividido obviamente la suma de las dos. O sea que eso es la normalización. En definitiva, el NDVI me va a indicar con qué vigor se presenta la vegetación o con qué biomasa vamos a tener la vegetación en un determinado lugar, así tengamos radiación solar directa o difusa. Entonces, en esta imagen, fíjense que acá se ve más oscuro y acá se ve mucho más oscuro. Yo no puedo saber qué tipo de vegetación tengo acá o acá, pero con el NDVI puedo observar que estas dos laderas son prácticamente iguales. Pero esta zona con sombra sí está más claro, o sea, tenemos menos contenido de vegetación. ¿Y eso qué quiere decir? Que el NDVI elimina el efecto de la sombra y me va a mostrar realmente si hay o no vegetación. Por más que yo tenga dos laderas en los mismos tonos oscuros, dicen esta y esta, por ejemplo, y cuando analizo el NDVI veo que acá hay un poco más de vegetación que acá. ¿Sí? Entonces, el NDVI nos sirve muchísimo porque elimina el efecto de la sombra, ¿sí?, respecto de la vegetación. Entonces, nos sirve para terminar de ajustar algunos mapas de vegetación. Resulta muy, muy práctico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es una de las cosas que quería mostrarles, cómo se ve el NDVI. Otra cosa que quería mostrarles, por ejemplo, es acá qué pasa con el componente 6, ¿sí?, que es el componente de menor cantidad de información. Uno dice, no, pero esa información no sirve para nada. Como fíjense, yo ahí eliminé todo el efecto de, lo único que dejé es el efecto del agua. Puedo disminuir un poco más el efecto si así lo desean, pero creo que ahí ya no es suficiente. Vamos a ver que acá se muestran, ¿sí?, algunos puntitos donde hay agua encharcada en la ciudad. Aquí de agua. Y fíjense acá, no se ve muy bien la lagunilla. Y vamos a sacar acá un poquito el cielo de la lagunilla. Fíjense que ahí la lagunilla no se la ve, ¿sí? Pero si yo me voy, vamos a volver a la original. Fíjense que la lagunilla no se la veía en el análisis por componente principal, pero sí se ven estos embalses que están acá, esta represa del dique Las Lamitas. Si yo cargo acá el índice de agua de McPeter, fíjense que esto se va a ver bien de color rojo. Vamos a tratar de aislar un poco todo lo demás y vamos a dejar solamente los cuerpos de agua. Fíjense que acá el índice de McPeter sí me muestra todos los cuerpos de agua. Me voy a ir acá a donde está la lagunilla
Esa es la lagunilla. ¿Sí? Y el índice McPeter sí me muestra la lagunilla. Y sí lo muestra. Me muestra el Campo Alegre, etcétera. Pero el análisis, el componente principal número 6 no muestra la lagunilla. ¿Qué me está indicando esto? Que si bien todos son cuerpos de agua, estos cuerpos de agua que están acá, en la zona de Quijano, están con una característica de la calidad de agua en particular completamente diferente a los otros cuerpos de agua. ¿Esto qué puede significar? Puede significar dos cosas. El contenido de sedimento en suspensión, que para estos tipos de embalse que están fuera del lecho no tiene demasiado materia en suspensión porque pasa el tiempo suficiente para que decante el material. Por lo tanto, pueden ser dos cosas. Una, que el embalse o el cuerpo de agua esté contaminado. O dos, que el cuerpo de agua presente un proceso de eutroficación. Estas que están acá, que se ven acá abajo, ahí, son las piletas de tratamiento de boro de la planta de Borax Argentina. O sea, son piletas de evaporación. Ya acá se hacen los tratamientos intermedios para generar ácido bórico, flutabol y otras cosas más. Entonces, obviamente el agua de acá sí está contaminada. Y el análisis por componente principal me está diciendo dónde se concentra más la contaminación artificial en esta pileta del medio. ¿Sí? Por otro lado, el dique la lomita no tiene sales de borato en el agua. Entonces, lo que queda de pensar es de que el dique está sufriendo un proceso de eutroficación mucho más acelerado que otros embalses de la zona. Entonces, ¿qué es la eutroficación? La eutroficación es la sobrealimentación de un cuerpo de agua. Esto se puede ver por algunos agentes agroquímicos que se vierten al agua, como suelo los contiene, y que en la época de lluvia estos son lixiviados del suelo y son derivados por escurrimientos de los cuerpos de agua. Entonces, estos agentes que se utilizan en la agroindustria pueden comportarse como nutrientes en el agua, lo cual que este es un embalse que tiene mucha cantidad de algas, ¿sí? Y es uno de los principios que uno detecta cuando empieza un proceso de eutroficación. Fíjense que acá, el análisis por componentes principales, uno dice, sí, pero los componentes principales que están hacia el final, o sea, los que están, digamos, que no deberían mostrar nada, me están mostrando un montón de información vinculada a la calidad de agua. ¿Sí? ¿Qué significa que un componente principal no tenga demasiada información? Fíjese, el componente principal 1 tiene toda la información concentrada en las bandas. Los otros componentes me van a mostrar información que no es redundante, que no se repite en todo el conjunto de las bandas. O sea, a lo mejor en el componente 2 es información que se repite en 2 o 3 bandas, en el 4 en 2 bandas y en el 6 es información que se ve solamente en una banda. O sea que si yo quiero encontrar elementos, voy a empezar a buscar en los componentes de menor cantidad de información, que representan menor cantidad de información. O sea, ¿por qué? Porque ahí me va a mostrar las rarezas. Y ahí puedo empezar a hacer búsqueda de comportamientos anómalos. Si yo tuviera que utilizar el análisis por componentes principal para un análisis temporal, y quiero detectar, por ejemplo, desmonte, los desmontes se verían en el componente principal 1 o
en el 3 o 4, por ejemplo. Supongamos que tenemos imágenes de 4 años. Podemos tener 4 componentes. Entonces, los desmontes se van a ver en el uno o en el restante, o en los restantes componentes. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, parece que no piensan. Los restantes. En los restantes, muy bien. ¿Por qué? Porque yo les dije que el componente principal uno reúne la información redundante a las bandas. Si yo estoy utilizando bandas de diferentes fechas, la información que va a constituir el componente principal uno va a ser la información que se repite a lo largo de los años. O sea, son las cosas que no se modificaron. Si yo quiero encontrar desmonte, un desmonte es una modificación, una alteración que se realiza en el paisaje. Por lo tanto, puede aparecer en los restantes componentes. ¿Sí? ¿Entienden? Eso es una pregunta final. Bien, perfecto. Con eso creo que completamos el análisis. Bueno, ahí está el práctico. Les voy a explicar un poco brevemente la transformación color, pero esto no entra en el práctico. En el práctico tampoco incluyen el cálculo del oído, ¿no? Simplemente me van a poner, para entregar el práctico, la imagen del NDVI, elijan una de los índices, nada más, o ya sea de zonas quemadas, el de McPeters o el de Dow, y lo incluyen. Y van a incluir eh, la imagen, no me pongan esto, pongan la imagen de uno de los componentes principales. Digan qué componente principal es, y me van a incluir una composición color verdadero y una falso color a su elección. ¿De acuerdo? Eso va a ser el informe que tienen que entregar del práctico número 8. Eh, la transformación de color, y si bien yo les expliqué un poco la clase pasada, es cuando nosotros trabajamos con dos sistemas de color. Idrisi, para crear una composición color, realiza una combinación de tres bandas en sistema RGB, o sea, trabaja en rojo, verde y azul. Es el mismo sistema de colores que trabaja un monitor de su computadora o un televisor. Pero las impresoras, por ejemplo, no trabajan en el sistema RGB. Trabajan en otro sistema de color. Trabajan en el sistema IHS, que es intensidad, tono y saturación. ¿Sí? ¿Cuáles son los colores primarios del sistema RGB? El sistema RGB, rojo, verde y azul. ¿Sí? Tienen esos tres colores como colores primarios. Se llaman colores aditivos porque para poder crear un color más, se deben adicionar dos colores y se va a crear un color nuevo. Mientras que los colores del IHS, intensidad, tono y saturación, se denominan colores sustractivos. ¿Por qué? Porque para crear el rojo, por ejemplo, al magenta le tengo que quitar el cian. Bueno, los colores del IHS son el magenta, el amarillo y el cian. El cian es parecido al celeste, ¿sí? Muy parecido al celeste, y son los colores que usan su impresora. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que tienen un informe, que la foto se ve espectacular en el informe, pero cuando la mandan a imprimir, la impresora, si bien ponen calidad fotográfica, todo, la foto no se ve de la misma manera. Bueno, porque la impresora tiene un sistema para transformación de color muy rudimentario. Transforma de RGB a IHS para poder imprimir. Si no, no puede imprimir. Y entonces, en esa transformación de color, se pierde información de la foto. Entonces, si ustedes quisieran imprimir fotos desde su computadora y que conserve la calidad,
y tendrán que utilizar algún programa como Photoeditor, CorelDRAW, etcétera, que les permita transformar las imágenes de RGB a IHS y recién de ahí mandarlas a imprimir. Entonces, en ese momento van a ver la imagen impresa como se ve en su monitor. De otra manera, van a seguir con problemas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de realizar una composición color? Bueno, la composición color, aquí en IDLIS, bueno, fíjense en el práctico les muestra cómo es la composición color, ¿sí? Y ustedes simplemente, bueno, acá se va a transformación y en transformación hay una opción que se llama Color Space, que es Col viene de color y Space viene de espacio, en realidad, porque el único objetivo que tiene la transformación color acá es mejorar la resolución espacial de una imagen satelital. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá yo paso en primer momento del sistema RGB a HLS. Entonces, fíjense, acá en rojo voy a poner la banda 7, por ejemplo. En la banda del verde voy a poner la banda 5. Y en la del azul voy a poner la banda 4. Y acá voy a poner de salida HLS. ¿Qué significa intensidad? Q, lightness, lightness significa densidad, luminosidad y saturación, o luminosidad o tono. Y bien, acá me pide que la banda de TNM en byte, debe hacer una pequeña transformación, pero bueno, esto lo que hace es tomar la información compartida entre las tres bandas y crear tres bandas nuevas de intensidad, tono y saturación. Una vez que tenemos las tres bandas nuevas, ¿sí? Esto en el práctico les indica bien el paso a paso, se tiene que, perdón, antes se tienen que expandir. Por ejemplo, ¿qué significa expandir? Significa aumentar la cantidad de píxeles en una imagen, por ejemplo. Eso sí les voy a mostrar. Image, transformación, perdón, está en restauración. Eso les indico, eso está en el práctico. Perdón, está en reforma. ¿Sí? Reforma. Acá está. Hay dos opciones que son contrarias. Una se llama contraer y la otra expandir. Contraer significa que ustedes toman, por ejemplo, una imagen que tiene 4 píxeles asociados, junta esos 4 y le forma un nuevo píxel. Por ejemplo, si teníamos píxeles de 30 por 30 metros, toma 4 píxeles y va a crear un píxel de 60 por 60 metros. O sea, convertimos 4 píxeles en 1. Eso significa contraer. Y expandir significa que podemos convertir un píxel en 4 o más. Si yo puedo cargar acá una imagen, por ejemplo, voy a cargar esta de N de vida para mostrarle nuevos. Y de output le voy a salir, le voy a poner expand. Y acá el factor de expansión. Si yo le pongo un factor de expansión de 2, ¿sí? Fíjense acá, voy a analizar acá la imagen original. Teníamos, por ejemplo, la cantidad de columna 1993. Y voy a ir a la imagen de expand y tenemos 3986. O sea que hemos duplicado la cantidad de filas y columnas. Al duplicar las filas y columnas, ¿qué significa? Que un píxel se dividió en 4. ¿Sí? Un píxel se divide en 4.
Si yo la expando por 3, un píxel se va a dividir en 3 por 3, o sea que de un píxel van a generar 9 píxeles nuevos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a una imagen que tiene una resolución de 30 metros la expando por 2? ¿Qué resolución va a tener el píxel? ¿Se fijan acá? La imagen expandida va a tener una resolución de 15 metros. Y si la expando por 3, llevando 9 píxeles, tomo un lado y lo divido en 3. De 30 metros dividido en 3 me va a dar 10 metros. Obviamente, yo para poder realizar este procedimiento, tengo que tener una imagen pancromática. ¿Qué significa pancromática? Es una imagen que corresponde a todo el espectro visible, ¿sí? Y que tiene mayor resolución por lo general. El Landsat tiene la pancromática, que es la banda 8, siempre, ¿sí? Y esa banda pancromática va a tener una resolución de 15 metros de tamaño píxel. Vamos a ver, acá ya les voy a mostrar un poquito. Y ahí mismo le voy a adicionar, por ejemplo, la imagen color que tenemos. ¿Ven el tamaño del píxel? Ahí. Y ahora voy a cambiar y voy a poner la imagen del lanzador. ¿Ven que los tamaños de píxeles no son iguales? La banda 8 tiene tamaños de píxeles mucho más pequeños, por lo tanto tengo mayor resolución visual. O sea, si yo tuviera que delimitar, este es el lago del Parque Bicentenario. Si yo tuviera que delimitar el lago, obviamente necesito una imagen de mayor resolución. La imagen de la banda 8 se ve mejor. Ahora, cuando yo termino de crear las bandas de intensidad, tono y saturación, luego hago proceso inverso. Vuelvo a generar las bandas de H, L y S y las convierto en nuevamente las bandas 7, 5 y 4 del sistema RGB. Pero acá hago una trampita. Cambio la de saturación, ¿sí?, por la banda 8. Y voy a obtener las nuevas bandas para crear la composición color nueva de 15 metros de resolución espacial. Entonces, ¿entienden ahí? Si tuviera una imagen de spot, podría hacerlo con la pancromática de 10 metros o una de 5 metros según el tipo de satélite spot que yo tenga. Y con eso terminamos con la explicación de para qué sirve la transformación de color. Obviamente en el práctico está, pero el profesor en el examen final le pregunta a ustedes, ¿y para qué se utiliza la transformación color? Y ahí es cuando ustedes empiezan a mirar las paredes, miran al cielo, ¿sí?, y no tienen ni idea de qué pasa, ¿sí? Entonces, la transformación color, para pasar de un sistema RGB a un IHS, sirve solamente de decir en el parcial, en el final, etc. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí vamos a llegar hoy. La próxima clase vamos a abordar clasificación. Vamos a ver clasificación no supervisada y la clasificación supervisada la vamos a ver la semana siguiente. Eso es el ABC para crear mapas ambientales, ¿sí? Bien. Acá dice Gustavo Romano que se cortó. Ah, la transformación de color solamente sirve para mejorar la resolución espacial de una imagen, de una composición color.
¿Qué fecha tiene la asistencia? No, no, Ah, 14 de octubre, ¿tiene? Sí, profe, eso le iba a comentar. El 19. Ya le cambiamos, no se preocupen. Bueno, no se preocupen, ya le cambié yo acá en el archivito, así que ya está. Igual ya tengo yo las respuestas, así que bueno, los dejo hasta la semana que viene, le iba a decir no, hasta el jueves. ¿Sí? Y ya con eso vamos a ir terminando con el práctico 8, que ya les voy a habilitar la entrega, y la semana que viene vamos a terminar el práctico 9. Así que ya con eso concluimos las clases prácticas, ¿no? Bueno, los dejo, chicos. Que Profe, tengan un buen día. Sí, yo no llené la asistencia porque tenía otra fecha y ya se cerró. ¿Me la puede habilitar un ratito? ya te la habilito, no hay problema. Por favor, Dame un segundo, gracias. ya se las vuelvo a... Ahí se las paso, acá. Ahí ya está. Ahí está para que la complete. Ya se las volví a habilitar. No importa, los que completaron con la fecha de 14 de octubre, lo mismo se cargó en la encuesta, ¿no? Yo estoy viendo acá que ya hay 68 respuestas. Pero bueno. Bueno, chicos, ya cuando vea 69, ahí está. Ahí ya contestaron otros también. Perfecto. Bueno, chicos, los dejo y nos vemos el jueves. Que Hasta tengan luego, un profe. lindo día. Chao, profe. Chao.